Hola y bienvenidos a esta nueva sección del canal donde vamos a teorizar alternativas de historias ya establecidas e incluso juntar universos diferentes, que es el caso de hoy. Yo soy Alex Player One, el vigilante de las pesadillas, y en esta ocasión les presento qué pasaría si Sally Face y Fran Bow existieran en el mismo universo. Una idea que surgió a raíz de ver que el creador de Sally tuiteó que por fin puedo jugar Fran Bow. Y ojo, si quieres saber cómo ganar un frasco de duotina, pon mucha atención al video para saber cómo participar. Sin más que agregar, prepárate ese café y ponte los audífonos porque ya comenzamos. Estos universos por sí mismos tienen sus reglas y elementos establecidos, y lo interesante de todo esto es que ambos tienen muchos paralelismos en cuanto a temas paranormales, demonios y dimensiones. Así que empecemos por exponer estas conexiones de una vez por todas. Ambos protagonistas son constantemente atormentados por criaturas aterradoras. En el caso de Fran tenemos a Remor, el príncipe de la oscuridad, y con Sally tenemos a Red Eyes. Ambas criaturas descritas como una gran sombra y son capaces de manipular a los humanos. Remor atormenta tu mente culpándote de sucesos en los cuales pudiste estar implicado o no, además de incitarte a hacer cosas de las cuales te puedes arrepentir disfrutando de tu desesperación. En el caso de él aún no queda claro si él solamente es la culpabilidad de Fran o existe de manera física, aunque yo teorizo que él se produce a través de la duotina, o no lo sé, podría venir del más allá y más adelante sabrán por qué lo digo. Por otro lado, Red Eyes necesita de un huésped para poder actuar de manera certera. Una vez que tenga a alguien bajo su dominio, podrá manipularlo a voluntad. La persona hará lo que el demonio le pida, así sea matar a su propia hija o a su esposa, todo con tal de mantener en pie sus objetivos y no dejar que nadie interfiera. El origen de esta criatura ya lo expliqué por si quieres echarle un ojo, pero en resumen lo invocaron los devoradores de Dios, el culto de la historia de Sally Face. Con esto establecido, las historias pueden conectarse con un rumbo bastante turbio pero muy interesante, pues si Red Eyes fue invocado por el culto y han convocado otros contingentes de sombras en otros planetas, entonces podría ser probable que convocaron a Remor. ¡Eso no es posible! ¡Lárgate! Otra teoría podría ser que el Dr. Oswald logró meter a estas criaturas malignas a través de la lobotomía o la duotina. Y te preguntarás, ¿cómo es que esto se llevó a cabo si Fran se ambienta en 1944, mientras que Sally y su traumático picnic fue en 1984? Bueno, el culto en 1938, cuando Fran apenas tenía 4 añitos, convocó con éxito su primera sombra y posteriormente mandaron un contingente a consumir un planeta lejano, como ya mencioné. Esto indica que para la fecha en que Fran vive todo lo que ya sabemos, el culto ya se estaba posicionando en el pueblo de Knockfell, trayendo más plagas e intentando convocar al demonio de ojos rojos, o sea, Red Eyes. Y ojo, porque un dato que nunca se menciona en el juego de Fran Bow es dónde vive Fran. No tenemos indicios, no tenemos el nombre de la ciudad, pueblo o región donde se encuentra su casa y el psiquiátrico de Oswald. Y bueno, si alguien llegara a saberlo, dejen en los comentarios. La única información que tenemos hasta ahora es que la calle donde está su hogar es la calle Haze. Y como curiosidad, Haze significa confusión mental. Mira ese dato nada más, tremendo, profundo, pero bueno, como no tiene ubicación hasta el momento, entonces en este video la voy a ubicar en Knockfell, el pueblo donde vive Sally y existe el culto. Si observamos con atención el pequeño mapa que es mostrado de este pueblo rural, podemos notar que hay bastantes zonas boscosas, tal y como muestra el juego de Fran Bow también. Entonces el Dr. Oswald podrá ser un doctor reclutado por el culto de los devoradores de Dios, y mientras ellos querían encontrar la forma de convocar al demonio de ojos rojos, le pidieron a Oswald que creara una píldora efectiva para causar alucinaciones en los niños y murieran a manos de la locura o incluso de la lobotomía que se aplicaba. El culto dijo: no importa cuántos niños mueran en el proceso, debes tener una fórmula exitosa. Y el Dr. Oswald se preguntaba, pero ¿por qué tanta hazaña con asesinar a muchos niños? ¿Qué está pasando aquí? Y lo que él no sabía es que el culto ya estaba haciendo todo lo que tuvieran en sus manos para deshacerse de la profecía del niño de la abominación, donde se dice que un niño derrocaría al culto.
Un acontecimiento clave al final de Sally Face es que nos cuentan que 3/4 partes de la Tierra han sido consumidas por las sombras o la oscuridad, por lo que podemos partir de ahí para avanzar más en esta historia, así como conocer nuevas criaturas malignas con poderes diferentes más allá de los ya mencionados. Deja en los comentarios qué tipo de criatura y con qué poder te la imaginas acechando en estos mundos. El comentario más creativo ganará el frasco. Solo es para los de México, recibo comentarios hasta el 24 de diciembre y enviaré el frasco vacío para que pongan lo que quieran, dulces, lapicitos y yo que sé. A menos que logre hacer pildoritas de arcilla. Las mías son de medicamento caducado, pero pues obviamente no las voy a mandar medicamento caducado. Pero bueno, creo que ya quedó claro. Ya sea vacío o con arcilla, vale bastante la pena porque mira nada más lo que dice hasta abajo, ufas, no te lo puedes perder. El ganador lo anunciaré por Instagram y en la pestaña de comunidad del canal, así que atento porque si ganas y no me contactas, lo voy a volver a sortear. También si veo entusiasmo en este sorteo, el siguiente será un pop de Salito, Sally Crumbs Sally. Pero bueno, volviendo a la teoría, decía que al final de Sally Face, 3/4 partes de la Tierra están bajo el dominio de las sombras y debemos restaurar al mundo de este daño causado, por lo que pienso que Frambow estará en la búsqueda de Miss Fortune para pedir ayuda, ya que Morgo, Remor y un nuevo contingente de sombras del más allá están consumiendo las realidades que existen. El mayor daño se concentraría en Pandora, donde existe el planeta Tierra. Y bueno, Frambow en su camino de estas realidades alternas podría encontrarse con nada más y nada menos que con la forma astral de Sally Face. Tuve fe. Ya que las realidades son atemporales y no importa de qué época vengas. Sally le contaría a Fran que también está buscando a alguien, a su amigo Larry, que se perdió en el vacío. Y ojo, que aquí alzo aún más la vara de esta teoría, pues el vacío, ese lugar que ya expliqué y donde las almas se pierden, es de donde podría provenir Morgo, el parásito antagonista de Miss Fortune. Pues recuerden que él viene de un lugar llamado el más allá de las realidades, por lo que las composiciones físicas de ambos lugares podrían apuntar que es el mismo lugar, tanto el vacío como el más allá. Sally, al enterarse de que Frambow también busca a alguien en estas realidades, le cuenta que tiene una conexión espiritual con su amiga Ashley y que ella junto a su amigo Todd han trabajado en un dispositivo mejorado para invocar fantasmas y que de esta manera puedan buscar de manera más concreta tanto a Miss Fortune como a Larry, pues recuerden que ambos están muertos. En su travesía, viajarán a través de las realidades esenciales y nuevas realidades mostradas en Sally Face, buscando por aquí, buscando por allá a sus amigos antes de que sea demasiado tarde. Un tema que se explorará en el futuro DLC de Frambow es por qué y para qué ella es la guardiana de la llave, algo que podemos incluir aquí también, pues pienso que esta llave ayuda a mantener las realidades separadas entre sí, para que no se haga un caos y las sombras no rompan ese tejido de la realidad. Imagínate a Sally protegiendo constantemente a Fran para que no le arrebaten la llave y puedan seguir con su lucha, sería hermoso. Bueno, es que me estoy alocando mucho con la teoría, pero me está encantando cómo queda. De esta manera, cuando por fin lleguen a Larry y Miss Fortune, estos estarán preparados y con el conocimiento necesario para unirse a ellos y enfrentar al mal. Esa reunión entre Miss Fortune y Fran es algo que esperamos y que también será una realidad. Así que imagínate esa primera interacción, Miss Fortune explicándole cosas a Fran. Ufas, fangirlemos juntos, por favor. Dado a que los villanos en esta teoría vienen del vacío diagonal el más allá, entonces nuestra misión será lograr atraparlos con algún artefacto, ya sea uno que le dio el papá de Larry a este Sally, uno que nos ayudó a darnos a Ashley, yo que sé, un artefacto de esos poderosos que solamente ellos saben hacer. De esta manera devolveríamos a los villanos de donde vinieron, pero no solo así como así botarlos por ahí, porque terminaríamos haciendo un bucle. Lo que haríamos sería darles un propósito. Por ejemplo, Jim, el papá de Larry, tuvo una casa en el vacío hasta con artefactos de ciencia para entretenerse, donde ahora vive pues trancas palancas, pero en su momento su propósito fue crear las pirámides de Azit-Ma para así resucitar a Sally y reconstruir su alma fragmentada, por lo que pienso que se les podría dar un propósito a estos personajes y que ya no atormenten a nadie más. Morgo se alimenta de la desgracia ajena, Red Eyes condena mundos y Remor envenena tu mente. Así que imagínate si usaran estos poderes de manipulación, pero para un bien común. Todos necesitamos ese sentimiento de culpa que causa Remor para arrepentirnos de una mala acción y no volverla a cometer.
Morgo podría ayudar a encontrar su camino a Sinner City de esos niños muertos con sus almas perdidas. Y Red Eyes actualmente está en el cuerpo de Todd. Y al final de Sally Face se revela que ya lo puede controlar y puede usar su poder para el bien, así que mira nada más, y ahí ya está todo bonito. Y yo sé que esto es un final bastante optimista para este tipo de juegos, pero quería que se dieran cuenta que estos antagonistas podrían tener unos roles distintos sin sonar muy descabellado. De lo contrario, tendrían una batalla épica contra las sombras, venciéndolas de una vez por todas. Y como Red Eyes ya está bajo control, entonces imagina ese choque de criaturas interdimensionales intentando salvar o condenar el planeta. Lo más curioso de mi teoría es que tanto el encuentro de Miss Fortune y Fran en su DLC o el juego de Benjamin, ¡ay, dile otra vez!, así como la búsqueda de Larry en Sally Face 2, son una completa realidad. Estas cosas van a suceder en sus juegos por separado, por lo que mi video pudo funcionar como una posible hipótesis de lo que vamos a ver en esas futuras entregas. Y bueno, quisiera pedirte un mega favor, queridísimo espectador. Comenta en este video sugerencias para otro ¿qué pasaría si? Pueden ser de más universos conectados, acontecimientos ya establecidos pero al revés, por ejemplo Mono tirando a la desgraciada de Six, yo que sé. Hay infinidad de opciones, así que deja la tuya aquí abajo. Esta sección solo podrá continuar si realmente veo ese apoyo, si veo muchas sugerencias, y bueno, que también dejen su poderoso like y lleguemos a la meta de 3000 likes. De lo contrario, esta sección terminaría con este video. No olvides seguir a Paola, quien hizo al Vigilante, y a Hyunika, quien hizo este arte dividido de Sally y Frambo, y cuéntame qué piensas de esta teoría. No olvides checar todo el contenido que tengo para ti, y yo soy Alex y nos vemos en la próxima. Buenas noches.